en su programa Fiscametría Global. Hoy, lunes 3 de julio, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Santi. Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, saludos. Muy buenos días nuevamente. Y bueno, pues un poquito retrasado, ya saben, inicio de semana. Buenos días, Julio de Chiapas. Inicio de semana, pues andamos, ya saben, como locos aquí. Muy bien, todo bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Humberto de Querétaro, como siempre, amigo, un abrazo. ¿Qué tal, José de Jalisco? Buenos días. A ver, ¿no se escucha por ahí? ¿Alguien me dice que no se escucha, mi querido Humberto? A ver, vamos aquí a ajustar un poquito el volumen, pero bueno, ahí creo que ya. ¿Sí me están escuchando? Muy bien. Bueno, estamos a la... Ya, perfecto, muy bien. Bueno, pues el día de hoy, para ya entrar al tema y sin más preámbulo de más, el día de hoy nuestro tema va a ser, o vamos a hablar, a comentar en esta charla sobre el efecto FATCA, ¿verdad? Que prácticamente es el intercambio de información de cuentas financieras en México, ¿verdad? Ya comentamos la semana pasada, hace 15 días, perdón, sobre el tema de lo que era la repatriación de capitales, ¿sí? El retorno de inversiones, que finalmente tiene que ver de manera directa, indirecta o directa prácticamente, sobre la información que se tiene de ciertos contribuyentes en cuentas extranjeras, particularmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya vimos el tema sobre repatriación de capitales, comentábamos precisamente, ¿verdad? Que sobre el tema de repatriación de capitales, pues ya está por vencerse los plazos, ¿verdad? Para este esquema temporal y que comentábamos que finalmente es un esquema que fomentará, inicialmente ese es el proyecto, ¿verdad? Y facilitará a los contribuyentes retornar los recursos que se mantuvieron en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 2016 y que obviamente esos recursos no se reportaron, ¿verdad? Aquí acuérdense o recuerden que en el tema que manejamos hace 15 días referente a la repatriación de capitales también comentábamos sobre que estos recursos están incluidos los que provienen de los regímenes fiscales preferentes y que obviamente no se reportaron en este caso pues a la autoridad fiscal en México mediante la declaración, ¿verdad? También nada más como recordatorio, este decreto de repatriación de capitales vence el 19 de julio del 2017. Estamos a unos días de que venza este esquema, ¿verdad? De repatriación de capitales, por lo cual ese decreto a partir del 19 de julio queda sin efectos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya también en un momento comentábamos de las particularidades de este esquema. Inicialmente decíamos del beneficio del pago de impuesto a una tasa reducida del 8%, ¿verdad? Eso es uno de los beneficios que se externan en este programa temporal. Y también parte de los beneficios de este esquema era pues que ya se tenían por cumplir las obligaciones fiscales de manera formal. Recuerden que la autoridad tiene 5 años para atrás para poder determinar en su defecto esta determinación de impuestos si no se procede conforme al decreto. Recuerden también que comentábamos que era conveniente, como consultores que somos, hacerle saber a nuestros clientes que pues había otro cálculo, que recuerden que es el cálculo conforme a ley, y que obviamente también si se apega uno al cálculo conforme a ley, pues uno de los beneficios es que tus recursos, tus bienes y demás los podrías seguir manteniendo en Estados Unidos o en el país que tuvieras los recursos que no se declararon, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que si se hace por el cálculo conforme a ley, bueno, pues puedes mantener esos recursos allá en el extranjero. Y también yo comentaba hace 15 días respecto a esto que,
bueno, que también era importante hacer el cálculo conforme a ley, los dos cálculos, los dos escenarios, porque recuerden que en el decreto la aplicación del 8% sobre los ingresos no declarados, ¿verdad? A esa tasa reducida, pues no se le aplica ninguna deducción autorizada, ¿sí? Es sobre el importe total de los ingresos que se tienen en la cuenta. Por consiguiente, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes se realizan o al contribuyente se le realiza el cálculo conforme a ley, pudiera existir una oportunidad, una posibilidad de que el impuesto a cargo pudiera ser menor conforme al decreto. Entonces, aparte de que el impuesto sería menor, bueno, pues el beneficio de no retornar los bienes y demás. Bueno, esto ya nada más es un mero recordatorio, porque, bueno, decíamos que es importante analizar estas dos propuestas, estos dos escenarios, y pues a quien ni en uno ni en otro esté considerando pues el pagar el impuesto correspondiente por estos ingresos que no se declararon, ¿verdad? Pues debe estar consciente de que en el segundo semestre, ¿verdad? Empezarán las auditorías para aquellos contribuyentes que no reportaron los rendimientos de sus cuentas bancarias, porque recuerden que también se pueden regresar o retornar solamente los rendimientos, las utilidades, no solamente los recursos como tal, en efectivo, como tal, contantes, en recurso, en moneda y demás, sino también en aquellos bienes que se hayan invertido allá en Estados Unidos. Por ahí comentamos un ejemplo de una renta de bienes que se adquirieron con recursos que no se declararon. Bueno, en su momento solamente se puede retornar la utilidad sobre sobre esos bienes que se hayan utilizado o prestado el uso o goce temporal de esos bienes, ¿verdad? O en su momento, bienes que cuando adquieren normalmente cuando adquieren algún bien en Estados Unidos, pues se paga un impuesto, entonces también, obviamente, los recursos que se generan por esos bienes, pues tendrían que retornarse en este sentido, ¿no? Bueno, comentamos nada más que para aquellos que no se apeguen ni al decreto ni al cálculo normal de ley, bueno, pues están expuestos a una auditoría, ¿verdad? Que de acuerdo al SAT están implementándose a partir del segundo semestre de este año 2017. Entonces, si no salieran a este programa de retorno de inversiones, pues deben estar conscientes de esta situación, ¿verdad? Entonces, comentábamos precisamente nuestro tema del día de hoy, pues tiene que ver mucho con el retorno, repatriación de capitales, porque el efecto FATCA, ¿verdad? El efecto FATCA, que comentábamos al principio, que pues es el intercambio de información, ¿verdad? De cuentas bancarias en el extranjero, ¿verdad? Nada más como estadística, bueno, FATCA, ¿de dónde proviene? Pues FATCA es, en inglés, significa Foreign Account Tax Compliance Act, por sus siglas en inglés, FATCA, y que en inglés eso es lo que está representado, y es una ley fiscal norteamericana, estadounidense, que se aprobó en el 2010 por el Congreso de Estados Unidos. ¿Sí? Recuerden, no hay que no hay que confundirnos, esto es una ley totalmente norteamericana, extranjera, llamémoslo así, ¿verdad? Y que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Y que bueno, para hacerlo, para asimilarlo aquí a México, ¿en qué consiste esta ley? Pues es una ley de cumplimiento fiscal y que es relativa o relativo a cuentas en el extranjero, ¿verdad? ¿Qué es el FATCA? De manera general, esta ley sujeta a ciertas instituciones financieras que están establecidas fuera de Estados Unidos a que revisen a los clientes, a sus clientes, pueden ser personas físicas y personas morales, para identificar a aquellos que son contribuyentes fiscales de Estados Unidos. Inicialmente así empezó esta ley FATCA, ¿verdad? Para aquellos clientes que hayan sido identificados como contribuyentes
fiscales de Estados Unidos, las instituciones financieras deberán hacer llegar a la autoridad fiscal de Estados Unidos, en su homónimo como es el SAT en México, ¿verdad?, cierta información de sus cuentas. Es importante comentar, estimados amigos, que la autoridad fiscal de Estados Unidos utilizará la información que va a recibir de esas instituciones financieras para revisar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes de su país. Es importante comentar, ¿verdad?, que las instituciones financieras que están establecidas fuera de Estados Unidos, que no cumplan con FATCA, estarán expuestas a que se les aplique una retención, si lo comentan, una retención del 30% sobre el monto bruto de cualquier pago originado en Estados Unidos que reciban. Entonces, pues ya ahí de antemano lo que debemos entender de inicio es que es una ley que se inició en Estados Unidos, una ley norteamericana, ¿verdad? FATCA, ya lo hemos comentado, es una ley que se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos el 18 de marzo, particularmente ese dato se lo quería comentar, el 2010, y obviamente, bueno, ya lo hemos comentado, que requiere que las instituciones financieras fuera de los Estados Unidos de América identifiquen a sus cuentavientes con obligaciones fiscales en aquel país, es decir, personas de Estados Unidos. Estas instituciones deberán poner a disposición de la autoridad fiscal norteamericana información relacionada con cuentas y productos financieros de dichos cuentavientes, tanto físicas como de personas morales con actividad empresarial. Personas físicas con actividad empresarial y personas morales, ¿sí? Entonces, físicas, hago aquí la aclaración, es físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales. ¿Por qué? Porque también existía esa duda de que, bueno, yo no tengo actividad empresarial, yo no tengo actividad profesional, yo tengo solamente actividad de sueldos y salarios, pero eres persona física. Todas las personas físicas que tengan una cuenta en el extranjero van a ser ventiladas con este convenio que celebró Estados Unidos y México. Entonces, no hay para tratar. Por eso es que quiero hacer hincapié en esto, estimados, que todavía existen personas, contribuyentes, colegas, que siguen pensando que el secreto bancario existe o sigue existiendo en México, o que las cuentas bancarias de ahorro no son cuentas fiscales, cosas. Recuerden que esto ya tiene años que no es así. Toda cuenta bancaria o toda cuenta que esté dentro de una institución, ¿verdad?, financiera, particularmente de aquellas que están vigiladas, que están revisadas constantemente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿verdad?, van a estar sujetas a revisión, van a estar sujetas a que intercambien la información y demás. Entonces, todas las cuentas bancarias son meramente fiscales, ¿sí? Entonces, es importante comentarles eso para que después, bueno, no haya esa situación de que, no, pues yo tengo una cuenta de ahorro, pero pues esa no me la toca el fisco, no me la toca nadie. El banco está informando toda la información. Ya están viendo aquí finalmente que, pues, si en Estados Unidos están obligando por esta ley a informar a las instituciones financieras, no solamente en su país, sino las que están fuera de su país. Fíjense los controles que se tienen para poder pedirle información a sus instituciones financieras del propio territorio y tener el acceso a la información de los contribuyentes, ¿verdad? Y aquí en México es igual o similar. Y ya sabemos que el SAT puede requerir la información a los bancos mediante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y toda esa información la tiene finalmente el fisco. Bien. Bueno, entonces,
¿Cómo, con qué documentos soportamos o soporta esto que les estoy diciendo? Bueno, en septiembre del 2015, particularmente el 15 de septiembre del 2015, como una consecuencia del acuerdo intergubernamental, hay un acuerdo entre partes, ¿verdad? Un acuerdo intergubernamental que firma México y los Estados Unidos de Norteamérica, y el cual tiene su origen en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, la ley FATCA. Las instituciones financieras de México, ¿sí?, llevaron a cabo en ese entonces la primera entrega de información al servicio de administración tributaria. Es decir, los bancos, las instituciones financieras, los que componen el sistema financiero mexicano, ¿verdad?, enviaron el primer paquete de información de personas que tienen cuentas bancarias en México y que son personas de USA, así dice el convenio, personas de USA, personas de Estados Unidos, ¿sí? Se llevó a cabo la primera entrega de información al servicio de administración tributaria, ¿sí?, de cierta información de cuentas financieras cuyos titulares son norteamericanos. Dicha información será enviada o se envió posteriormente por el SAT a la Autoridad Fiscal de los Estados Unidos, el IRS, por sus siglas en inglés, ¿sí? Entonces, de aquí deriva precisamente este acuerdo intergubernamental. Lo podemos encontrar publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí?, este acuerdo, para quien tenga el gusto de leerlo, de analizarlo. Está ese documento, ese acuerdo intergubernamental entre los Estados Unidos de Norteamérica y México, ¿vale? Bueno, en términos, en general, en las obligaciones de las entidades financieras, ¿verdad? Las obligaciones de las entidades financieras obligadas también llevar a cabo este reporte fueron, entre otras, porque de repente pensamos que nada más los bancos, no solamente son los bancos, son instituciones financieras, están los bancos como tal, ¿verdad?, las casas de bolsa, los distribuidores de acciones de fondos de inversión, las aseguradoras, las administradoras de fondos para el retiro, en este caso las AFORES, las uniones de crédito, las sociedades financieras populares, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, es lo que comentaba hace unos momentos. Particularmente son instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como cual, bueno, van a tener esa obligación de enterar también al SAT esta información para que el SAT posteriormente envíe la información a los Estados Unidos. Por eso es muy importante, y por ahí lo hemos comentado en otras pláticas que hemos tenido en otros foros, cuando hemos hablado de lo que es el lavado de dinero, ¿verdad? Si se dan cuenta, todos lo están haciendo de una manera en que, bueno, no haya ya ninguna salida de poder esconder recursos o fondos, ¿verdad? Para efectos de lavado de dinero, lo que se busca es que buscar el origen de esos fondos, ¿verdad? ¿Por qué? Para evitar y prevenir el lavado de dinero, independientemente de la situación de la evasión fiscal, como es el caso de la ley FATCA, que lo que busca es precisamente, bueno, pues disminuir los contribuyentes que en su momento no han declarado ingresos. Más adelante también vamos a tomar un tema, si Dios nos permite y usted nos permite, en los siguientes programas vamos a organizar un tema de lo que es el efecto también, no solamente, bueno, ya hemos hablado del efecto FATCA, el efecto de los repatriación de capitales, ¿verdad? Y lo que es también el efecto BEPS, ¿sí? Lo que es la erosión fiscal, la lucha que se está realizando desde la OCDE para evitar, ¿verdad?, la disminución de la base gravable, no solamente en México, en todo el mundo. También es un tema muy interesante y que también tiene que ver con esto, y es por eso que yo les comentaba, se están cerrando todas las vertientes precisamente para los lavadores de dinero, los de recursos, para los evasores fiscales,
para los que disminuyen, los que ayudan a la erosión de la base gravable y demás. Entonces, estas situaciones van de la mano. No es casualidad de que por aquí ya hay un convenio intergubernamental entre Estados Unidos y México, en el cual pues estén intercambiando información, o no es casualidad también de que México forme parte del grupo del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se encarga particularmente de normar, ¿verdad?, vigilar y prevenir las acciones en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sí, no es una casualidad que México también forme parte del grupo Egmont, que es aquel grupo internacional que integra a todas las unidades de inteligencia financiera, las UIF, ¿verdad?, que son dependientes de la Secretaría del SAT, particularmente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo que buscan principalmente es evidencias, información, analizar información para detectar actividades de lavado de dinero. Entonces, esto no es meramente casualidad, estimados amigos. Entonces, aquí están parte de quiénes son los obligados en esta situación del efecto FATCA. México, ¿cómo se relaciona FATCA y México? Para aquellos que en su momento me están preguntando, bueno, ¿México qué tiene que ver? Entonces, cuando se firmó en el 2012 este acuerdo intergubernamental entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Este acuerdo establece obligaciones y responsabilidades para el intercambio de información con fines meramente fiscales entre los países que firman, los países firmantes, como es el caso de México. Con la firma, de hecho, de este acuerdo, ¿verdad?, las instituciones financieras en México también tienen la obligación relacionada a la identificación, ¿verdad?, clasificación y reporte de cuentas de clientes con obligaciones fiscales de Estados Unidos. Dicha información le será reportada al SAT. Bueno, ese es el caso para México, pero también en el acuerdo que se firma, Estados Unidos está comprometido, ¿verdad?, a que las instituciones financieras de Estados Unidos relacionen, identifiquen y clasifiquen a los clientes que tienen mexicanos con cuentas en sus bancos. Entonces, prácticamente la última actualización que se tiene contemplada, no sé si por ahí haya otra, pero yo en mis archivos y demás, la última actualización que se tiene firmada fue el 19 de abril del 2014. Debe haber por ahí otra, se las busco, ¿sí? Y finalmente debemos ser conscientes aquí más que nada que ese intercambio de información que va a provocar, bueno, pues que los mexicanos tenemos porque dije, somos mexicanos, ¿no?, los que tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, particularmente porque este convenio FATCA no solamente lo han firmado México y Estados Unidos lo firmó con otros países y demás, ¿verdad? México también está incluido en esa relación de países, pero particularmente Estados Unidos, si tienen cuentas bancarias en Estados Unidos mexicanos y que en su momento no llegasen a pagar algún impuesto correspondiente, bueno, entonces entra lo que comentamos ahí, el retorno de capitales, ¿no? Es otro tema muy relacionado con esto. ¿Con qué intención busca México? Bueno, Estados Unidos primeramente y México también. ¿Con qué intención buscan que se compartan información? Precisamente para buscar quiénes están evadiendo impuestos. Con esta intención de FATCA es evitar la evasión fiscal de contribuyentes norteamericanos que obtienen beneficios fuera de los Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? Mediante la identificación de cuentas y productos financieros que mantienen en instituciones financieras extranjeras. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna. Saludos, mi estimado Gerardo. Mi estimado Gerardo Rivera, ¿cómo estás, Jerry? Saludos hasta el estado, hasta las Huastecas, por allá, mi estimado. Muy bien.
Hasta aquí, con toda confianza y si tienen algún comentario o duda, con todo gusto. Aquí lo podemos comentar. Y bueno, pues como parte como cliente, ¿qué es lo que se tiene que hacer para efectos de esta ley? Bueno, es importante, estimados, que como parte de la apertura de cuentas o actualización de datos que se solicitará nueva información, digo que lo más seguro es que les van a requerir nueva información, y en su momento, dependiendo del caso, documentar el expediente de la cliente adicionalmente a la información que ya tienen, ¿verdad? Entonces, por ahí aquellas personas que tienen sus cuentas bancarias, lo más seguro es en Estados Unidos les van a requerir información adicional, precisamente para eso, para actualizar su expediente y posteriormente enviar la información en ese intercambio entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, ¿con qué intención es esto? Pues es prácticamente determinar si un cliente tiene obligaciones fiscales en Estados Unidos o viceversa, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a pasar aquí a nuestra siguiente lámina, para que vamos viendo aquí. Aquí les dejo esta. Muy bien. Y bueno, también hay por ahí algunos comentarios que nos hacían respecto a qué tipo de cuentas pueden ser sujetas a reportar. FATCA considera diversos tipos de cuentas financieras, como por ejemplo cuentas personales. Pues se decía, las personales no están exentas de esta situación. Cuentas comerciales o de negocios, contratos de seguros y cuentas de inversión, entre otros. Básicamente todo lo que tenga que ver con una cuenta en un banco. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, porque comentábamos también por qué es importante o por qué es obligatorio cumplir con FATCA en México. ¿Sí? Ya hemos comentado respecto a esta firma de acuerdo, hay un acuerdo firmado, ¿verdad? Y en el cual, bueno, pues en este acuerdo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a obligar a estas instituciones financieras establecidas en México a que cumplan con FATCA. Y posteriormente a esta firma de acuerdo, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió reglas a través de la resolución miscelánea, de las cuales regulan precisamente el cumplimiento con FATCA en México, ¿verdad? Entonces, pues derivado de esto, y todas las instituciones financieras que están establecidas en México y que estén sujetas a cumplir, deberán solicitar información adicional a sus clientes, que comentamos precisamente que les van a requerir esa información para actualizar su expediente y determinar si dichos clientes sean contribuyentes de los Estados Unidos. Esto que les estoy comentando, asimismo se lo están requiriendo a los bancos en Estados Unidos, de las cuentas de ustedes, contribuyentes, de las cuentas de ustedes como contribuyentes mexicanos y que tienen una cuenta en el extranjero. Entonces, pues, si de repente tienen esas cuentas, bueno, lo único que tienen que hacer aquí, primero, pues darle la información al banco cuando se les llegue a requerir esa información, ¿verdad? Y bueno, pues derivado de eso, empezar a analizar, empezar a recordar si esos ingresos ya pagaron impuestos, porque pues por ahí está, comentábamos hace 15 días, por eso es que inicié esta plática con el tema que ya vimos hace 15 días, referente a la repatriación de capitales. Está por vencer este decreto, este beneficio temporal, y pues aún se está a tiempo de informar precisamente de estos ingresos que se tienen en cuentas en el extranjero. Y bueno, pues si en su momento ustedes son contribuyentes que ya esos ingresos que los tienen fuera y los tienen en el extranjero ya pagaron un impuesto y demás, no deben por qué preocuparse. Finalmente, ese impuesto que en su momento ya se pagó, si se pagó aquí o si se pagó en extranjero, si se pagó en extranjero, lo pueden hacer acreditarle aquí, no hay ningún problema y no tendrían por qué preocuparse. ¿Sí? Aquí la situación es que, bueno, pues hay que estar conscientes que las instituciones en México o de México están enviando estos reportes de manera anual al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, y obviamente con información de estos clientes
cuentas que tienen precisamente ya identificados como contribuyentes fiscales en Estados Unidos. Entonces, por consiguiente también en Estados Unidos están haciendo lo mismo, ¿verdad? Muy bien. A ver, muchas gracias. A ver, mi Jerry, ¿cómo? Ajá, muy bien. Dice, una persona física, una pregunta aquí para que nos está haciendo nuestro colega. Nos dice aquí, una persona física que tiene desde el 2002 recursos, me imagino, ¿no? También es fiscalizable. Bueno, si esta cuenta finalmente se fue nutriendo, se fue robusteciendo precisamente de recursos, de depósitos, ¿verdad? Y se sigue teniendo hasta la fecha, lo más seguro es que la cuenta la van a informar, es un hecho. ¿Sí? Aquí la ley lo que se busca, lo que está buscando finalmente Estados Unidos es determinar en México y en otros países ubicar a sus residentes norteamericanos que tienen una cuenta en México, ¿verdad? Y que no hayan pagado un impuesto. Lo mismo que está haciendo México con su proyecto, con su decreto precisamente de repatriación de capitales, ¿verdad? Por eso es que yo digo que esto va de la mano. Ya si hablamos de fiscalización, pues recuerda que son de 5 años para atrás. Entonces, si esta cuenta bancaria pues, se abrió en el 2002 y tuvo movimientos en el 2003 o en el 2004, 2005 y a lo mejor la cerraron en 2006, no pasa nada porque finalmente, bueno, al menos en México, para efectos legales, la situación de la caducidad o de la prescripción de ciertas acciones, pues deriva precisamente en esto, ¿no? Son 5 años. En las facultades de comprobación de la autoridad se podría tener hasta 10 años, pero ya en alguna situación ya muy particular en la que se encuentran ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, yo considero que como persona física que tiene una cuenta desde el 2002, pero si sigue teniendo movimientos, por lo menos en los últimos 5 años, por supuesto, mi estimado Jerry, que va a ser fiscalizable. Entonces, hay que ver, hay que analizarlo, no sé, a lo mejor te vuelvo a repetir, puede ser que este contribuyente, bueno, pues dejó de tener movimientos o sacó sus recursos hasta, no sé, en 2006, por ejemplo, comentábamos, ¿no? No pasa nada porque finalmente ya esa cuenta ya no. Pero si tiene y sigue teniendo movimientos, lo más seguro es que sí, ¿eh? No sé si por ahí más o menos ayudé en y bueno, más ampliar un poquito más la información porque, pues, de hecho, hablando de los recursos, ok, solo tiene movimientos por intereses, lo tiene en una inversión en CD. Muy bien. Certificado, ok. Sí, mira, aquí en primera instancia, mi estimado Jerry, sería importante identificar si esos recursos con el que inicialmente abrió su cuenta, ¿verdad? Sí los tiene en certificados de depósito. Si esa inicialmente abrió esa cuenta y ese recurso en su momento proviene ya, no sé, algún decreto de dividendos, ya pagó impuestos. Si viene de sueldos y salarios, ya pagó un impuesto, no habría ningún problema, ¿sí? Si ese recurso, estamos conscientes que lo saqué de México, no pagó impuestos en México, lo llevé a Estados Unidos y en su defecto Estados Unidos en su momento no me lo requirió porque no fue de su competencia, lo más seguro es que te van a fiscalizar, mi estimado, aunque no tenga movimientos más que por puros intereses o rendimientos que te generan, entonces lo más seguro es que Estados Unidos le va a reportar al SAT, a México, de estos clientes, ¿verdad? Y obviamente tu cliente debe estar consciente, o esta persona debe estar consciente, si en su momento el origen de ese recurso ya pagó un impuesto o no. Puedo repetir, puede ser un decreto de dividendos, la persona decidió llevarse sus dividendos a Estados Unidos, allá les dan mayores, no sé, X situación, no hay ningún problema, porque recuerda que el decreto de dividendos pues, ya paga un impuesto. Si fue por sueldos y salarios, ¿verdad?
ya pagó un impuesto. Si fue en su momento derivado de la ganancia o la utilidad por la enajenación de bienes, ya pagó un impuesto. Si es por la ganancia o utilidad, por el uso o goce temporal de bienes, también ya pagó un impuesto. Entonces, bueno, a menos que no haya pagado, ¿verdad? Entonces, no habría ningún problema, porque entonces sí es fiscalizable. Lo más seguro es que sí, porque sigue teniendo movimientos. Y entonces, o una de dos, analizar la situación, el esquema que te digo, y dónde proviene ese recurso, y su defecto, bueno, si estamos conscientes que esa persona física no pagó el impuesto, solamente transfirió de una cuenta bancaria a otra, bueno, entonces, pues podrías apegarte al convenio al esquema temporal de repatriación de capitales, precisamente para verificar. Y obviamente podrían nada más repatriar los intereses de esta inversión, y por consiguiente, bueno, estar consciente de que si ya esa parte de la inversión inicial, capital, pagó impuesto, no hay ninguna necesidad, se pueden quedar allá las inversiones iniciales. Entonces, sí podría ser fiscalizable, no por FATCA, porque FATCA lo que hace nada más, vuelvo a insistir, es un intercambio de información. FATCA no tiene ninguna, no sé, no tiene una, ¿cómo le llaman ahí los abogados? Mis amigos abogados tienen ahí un concepto muy particular, que una ley, por ejemplo, americana no puede tener injerencia en México, ¿no? Solamente en este caso del acuerdo, que es un acuerdo finalmente entre México y Estados Unidos donde se comparten información, pero finalmente lo que establezca la ley FATCA en Estados Unidos no nos tiene a nosotros no tiene ninguna orden, alguna situación de fiscalizar a nosotros, ¿no? Solamente es el intercambio de información. La que en su momento sí nos puede fiscalizar es las facultades de comprobación que tiene la autoridad del SAT, precisamente identifiquen que es un contribuyente mexicano que tiene una cuenta en Estados Unidos y que no ha pagado un impuesto. Esa sería la parte, mi estimado Jerry. Espero que haya yo podido ahí visualizar un poquito el camino, ¿no? Y si te hice más bolas, pues dime, ok. Sí, por supuesto, es lo que comentábamos ahorita. El banco le va a pedir información acerca del origen de esos recursos, ¿verdad? Vuelvo a insistir, si fueron derivados de su actividad profesional, bueno, tendrá que documentarla sin problema, ¿no? Si provienen de algún decreto de dividendos, pues también se puede documentar esa información sin problema. Si viene de algún concepto como sueldos y salarios, ¿verdad? Y que en su momento, bueno, ahí están las constancias de retención. Hay muchas formas, pero pues obviamente, si no se tiene el origen de ese recurso, pues lo más seguro es que, de hecho, en ese momento el banco nada más te está requiriendo precisamente la información de dónde proviene. No, el banco tampoco te puede fiscalizar, mucho menos de tener alguna acción de fiscalización hacia su cuentaviente. Pero obviamente lo que busca el banco, como comentamos aquí con esta información, es actualizar el expediente de este cliente y sobre todo, todos lo están haciendo mediante una acción que se llama debida diligencia del cliente, que es una actividad meramente y relativamente a la prevención y lavado de dinero. Entonces, no solamente te lo están pidiendo precisamente para identificar el origen y sobre todo informarlo, precisamente lo están haciendo con eso y con todos los clientes precisamente ¿para qué? Para pues ver el tipo de riesgo que puede existir de personas que tienen recursos y que no tienen identificado el origen de estos mismos, ¿vale? Muy bien, estimados. Bueno, vamos a darle aquí rapidito para seguir avanzando. Bueno, en este caso, ¿qué se debe hacer en caso para cumplir con FATCA? En México, pues si eres cliente o persona física, pues se deberá proveer al banco la información y documentación que te sea solicitada. Esta puede incluir formularios FATCA, lo más seguro que te van a llegar esos formularios. Bueno, en este caso, ¿qué
¿qué se debe cumplir con FATCA? Te lo van a pedir en Estados Unidos y en México. Para los que son personas físicas residentes de Estados Unidos y que tienen sus inversiones o sus recursos en México, como para las personas físicas mexicanos y que tienen sus cuentas bancarias en Estados Unidos, ¿qué información les van a requerir? Particularmente formularios del FATCA. Los pueden bajar ahí, de hecho los pueden ver en la misma, de hecho en cualquier banco, en su cuenta, en su página oficial. Casi siempre algunos bancos ya tienen alguna pestaña donde dice FATCA para precisamente aquellos clientes que tienen cuentas en el extranjero. Te van a pedir información sobre esos formularios FATCA, copias de identificaciones, formatos de auto, ¿sí? En un momento, hablando de personas físicas, ya, pero hablando de personas morales, en este caso también, las físicas, si no mal recuerdo, te están pidiendo copia de tu certificado de residencia fiscal, ¿sí? Entonces, para los que son cuentas en el extranjero, ¿sí? Si eres cliente, persona moral del banco, será necesario que se entregue un formato de autocertificación, el formato que comentamos, el formato autocertificado, que también así le comentan o le llaman, ¿verdad? Debidamente llenado y demás. Y también puede ser necesario que se entregue la información referente a formularios FATCA y en su momento copias de residencia y demás, ¿no? Certificados de residencia fiscal, copia del acta constitutiva, copia de los estados financieros de la persona moral y demás, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿qué sucedería si no se entrega la información FATCA que se solicita a la institución financiera? Porque también, de hecho, pues hay contribuyentes que no entregan nada, ¿no? Se entrega la información FATCA que es requerida por alguna institución en donde se tenga una cuenta. Esa institución no podrá determinar si eres o no contribuyente fiscal de los Estados Unidos, ¿sí? Por lo anterior, igual en Estados Unidos, digo, no se tiene información para poder determinar lo que están buscando, ¿no? Y por lo anterior, la institución financiera está obligada a transmitir al SAT la información de tus cuentas. ¿Sí? Prácticamente, o sea, cumplas o no cumplas, finalmente lo que va a hacer el SAT, al menos aquí en México, es transmitir la información de estas cuentas el banco a estas cuentas al SAT, ¿no? Lo mismo va a ser en Estados Unidos. Si en dado caso ustedes como contribuyentes, como personas físicas que tienen una cuenta y no tengan esa información, pues de todas maneras el IRS, que es el SAT, el homónimo del SAT en Estados Unidos, pues va a transmitir lo que tengas en tu cuenta bancaria, ¿no? Y obviamente, pues te digo, vamos a decir, FATCA o los bancos no tienen ninguna facultad para fiscalizar, para sancionarte, ¿verdad? Pero esa información se va a ir con el tache. Finalmente, ¿sabes que este contribuyente pues no me dio información, no puedo determinar si es o no contribuyente? Entonces, ¿sabes qué? Te lo paso, SAT, tú sabrás, y ya el SAT con sus mecanismos determinará si eres o no contribuyente. Entonces, además, si es cliente, persona moral, la institución financiera que solicite la información no tendrá los elementos suficientes para comprobar si eres sujeto o no a cumplir. De todas maneras, la institución financiera estará obligada a transmitir toda la información al SAT. ¿Sí? Entonces, bueno, pues lo más recomendable a lo mejor es cumplir con lo que lleguen a pedir y demás, ¿no? ¿Vale? Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. Bueno, ese es un tema un poquito amplio. Desafortunadamente, bueno, ya se nos fue el tiempo. Empezamos un poquito tarde. Pero bueno, yo creo que continuaríamos la semana siguiente con este tema, nada más para concluirlo, ¿verdad? Si ustedes consideran, me dan la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Ya nada más como consejos, ¿verdad? Como tips o como comentarios. Aquí de primera instancia, referente a lo que me decía estimado Jerry, es importante ¿qué se tiene que hacer en primera instancia? Revisar las declaraciones anuales de los últimos 5 años, ¿sí? Creo que es lo que tendríamos que hacer de inicio, revisar los últimos 5 años de ejercicios fiscales,
revisar esas declaraciones anuales y sobre todo verificar si declaramos esos ingresos como contribuyentes, ¿no? Vuelvo a insistir aquí, esto va muy de la mano con el retorno de capitales. Entonces, esta información que se están pasando entre países, finalmente ya el SAT lo va a tener. Y si piensan que no se declaró o están conscientes que no se declararon sus ingresos, bueno, están a unos días, prácticamente 2 semanas, de que venza el plazo para lo que es la repatriación de capitales con lo que ya hemos comentado en su momento, ¿no? Y bueno, aquí lo que se buscará es que se revisen estas declaraciones de los últimos 5 ejercicios y obviamente que se hayan declarado estas cosas de Estados Unidos en esta declaración. Y obviamente, podemos insistir, que se hayan pagado los impuestos correspondientes a los intereses para efectos del impuesto sobre la renta. Las personas que viven en México pero tienen cuentas en el extranjero deben ponerse al corriente en esta área. Desafortunadamente o afortunadamente para los que consultores y demás, pues hay muchas personas que están así, entonces pues, acérquense estas personas hacia los contadores, hacia los consultores, precisamente para que revisen esta situación, ¿no? Y bueno, es importante aquí también comentar, estimados, es importante comentar aquí que si eres mexicano residente en Estados Unidos, los impuestos federales deben pagarse digamos, al SAT norteamericano, al IRS en Estados Unidos, ¿sí? Que es el homónimo del SAT. Entonces, ojo, si eres mexicano que reside en Estados Unidos, los impuestos deberán pagarse en Estados Unidos. Eso es lo más conveniente, ¿sí? Entonces, como un consejo y demás, ¿verdad? Pues, ya por último nada más, les comentamos si se tiene alguna cuenta en Estados Unidos y no se ha puesto al corriente, es el momento de hacerlo, evitar estos problemas, ¿verdad? Y bueno, pues ya es un hecho, ya es una realidad el intercambio de información, ¿sí? Es un hecho. Ya sabemos que pues prácticamente esto es el fin del secreto bancario mexicano, ¿sí? México sabemos que es uno de los países en donde pues estrictamente sabemos que existe el secreto bancario, ¿verdad? Pero con todo esto sabemos que no, ¿sí? Y bueno, lo que implica el secreto bancario es que los bancos no pueden revelar la identidad de sus clientes. ¿Sí? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, estrictamente la realidad, estrictamente la teoría, perdón. Bajo ello, esta norma mexicana, extranjera, ¿verdad? Puede llegar a presentar barreras de índole legal. De hecho, más referencia a este tema, pues nuestros amigos abogados era sobre esta situación. Por esta razón los gobiernos se han buscado mecanismos para obtener la autorización de los clientes en México. ¿Sí? Pero bueno, sabemos de antemano que no es así, o sea, se busca una manera, digámosle, un poco formal, dando una expresión formal, pero realmente creo que no es esto, ¿no? Entonces, por aquí les dejo esta información, estimados amigos. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, yo creo que la siguiente semana concluimos este tema y vemos si nos dejen organizarlo, a ver si por ahí podemos meter dentro de este tema lo que les decía referente al BEPS. Ya tiene otra índole, pero también es un tema muy importante referente a lo que es la erosión fiscal, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues también esperemos poderlo ahí complementar, ¿no? Complementamos el tema de FATCA. Señor Humberto, gracias. No, al contrario. Bueno, pues de mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos mis amigos que nos siguen aquí por
Anafinet, integrando la cultura fiscal en México. Su servidor, José Ramón Carrillo Morales, del programa Fiscametría Global, les da las gracias. Muchas gracias a Rodolfo de Cuauhtémoc Chuquibamba, muchas gracias. José de Jalisco, Claudio, Ciudad de México. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes por aquí a las 11, nuevamente en su programa Fiscametría Global. Y bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Muchas bendiciones y mucho trabajo para todos ustedes. Muchas gracias. Santi, muchas gracias por este espacio. Nos vemos la próxima.